Bueno, mi símbolo se llama Nacer y Crecer. Yo le quise poner así porque siento que se asemeja mucho a lo que yo creo de Dios y es que básicamente es como lo que piensa Spinoza y es que todos nacemos de Dios y Dios es como tal nuestro creador. Entonces, a partir de ello, ya nosotros como seres humanos, por decir así, porque no solamente nosotros, sino como tal los seres vivos o las partículas como tales, todos creados por Dios. Pero me voy a enfocar más que todo en el ser humano y en cómo el hecho de que somos creados por Dios, creamos pues nuestro propio razonamiento, nuestra propia conciencia, ya después de nacer como que nos volvemos independientes de él y solamente nos llevamos como en la sangre como a Dios, por decir así. Entonces yo quise poner primero que todo la cruz. Bueno, la cruz la quise poner por dos razones, que es como la que está en el medio de la margarita. Bueno, perdón, del girasol. Entonces, yo quise poner la cruz porque, por dos razones. La primera razón es por la religión, porque normalmente la cruz se asemeja con la religión y quise hacer como ese enlace. Y en segundo lugar, y creo que es lo más importante, es que la cruz la puse como una intersección en donde ese encuentro, ese centro que une a esas dos líneas, sería como la tierra. Entonces esa tierra sería como el lugar donde se encuentra el ser humano, que es como la tierra, ¿cierto? Vaga la redundancia. Y dentro de esa tierra quise ponerlo como en el centro, porque siento que Dios es como el centro del universo, al igual que el hombre, y todo como todo nuestro ser, todo el universo. Porque como cada individuo vive como centrado en su burbujita, por decir así, ya nosotros, por ejemplo, yo me siento como el centro y es como mi historia, lo que vivo, mientras que otros viven sus propias realidades y si lo generalizamos sería como el centro de todo lo que pensamos, pues el hecho de todos. Y ahí puse como un círculo. Entonces el círculo quiere decir como ese ciclo o ese pensamiento que Dios creó, ese primer pensamiento que hizo que fuera tan perfecto que se volvieran copias. Entonces hubieron como muchas copias del círculo y esas copias del círculo seríamos como nosotros. Bueno, y dentro de ese círculo hay como no sé si ven, pero hay como ADNs. Entonces esos ADNs es como el hecho de que nosotros llevamos a Dios en nuestro ADN, como que es algo que nació con nosotros como nuestros papás y todo eso, lo mismo pasa con Dios. Entonces está como dentro de nosotros. Y de algún modo ese círculo resplandece y sale como de ellos rayos. Y esos rayos seríamos nosotros convirtiéndonos en ese círculo que poco a poco se va convirtiendo como en una espiral, que es esa espiral que se ven en los dibujos que están como a los dos lados. Entonces las espirales significa trascendencia, proyección, crecimiento. Y siento que nosotros al nacer de Dios ya nos volvemos como independiente de Él y crecemos y formamos como nuestra propia conciencia. Entonces por eso el espiral, que a la final llega a un fin. Y en ese fin hay como, no sé si ven un montecito. Ese montecito de tierra es porque ya se vuelve a pegar como al árbol de la vida para volver a crearse como un círculo. Entonces el árbol de la vida representaría como tal la vida, la conciencia, la historia. Representa como toda esa energía que se va a centrar en crear algo, que sería como esa fuente por la cual Dios se va atraída para poder crearnos como tal a nosotros. Y eso está como encerrado como en un girasol. ¿Por qué quise hacer un girasol? Porque es una de las flores que más les atrae a las abejas. Entonces yo siento que todo este del Dios y todo lo que significa ha tenido una gran trascendencia como a lo largo de la historia y todo el mundo se ha atraído como por su por su como por como lo increíble que es, ¿me entiende? Entonces es como que la gente siempre quiere saber como de dónde somos, entonces muchos se van guiando por la religión, por quién es Dios, otros por quiénes no son, pero de algún modo todos se han centrado en si Dios existe o no, o qué será. Entonces esa girasol es como Dios en general y esa abeja es como el ser humano tratando de como atraparse por ella y coger algo de ella para poder crear su propia teoría. Entonces por eso hice como en el fondo una red que es como un desorden como de piezas, porque yo siento que todo lo que han dicho las personas de algún modo tiene algún sentido y ha hecho como parte de mi aprendizaje, y ha hecho como que yo comprendo un poquito de la forma en la que lo veo Dios. Entonces es como una red, como una telaraña.
Y no solamente para mí, sino para muchas personas, porque no solamente el hecho de que esas piezas se unan, crean como una teoría completa, sino el hecho de que es un enredo, como que Dios es un misterio. Entonces es eso, y no sé si en la abeja logran ver que es como que hay unos reflejos rojos, como en el hecho de que está yendo la abeja hacia el girasol. Bueno, ese lo quise pintar de rojo, ya que el rojo significa como el romanticismo, la pasión que se tiene hacia las cosas, lo mismo pasa hacia Dios. Yo siento que ha habido mucho romanticismo a la hora de ver de dónde surge esa idea de Dios o de dónde surge el ser humano. Entonces, de ese mismo modo creo que se ha venido como a desarrollar como la teoría del mismo. Y esa es como también mi opinión sobre Spinoza. Yo siento que Spinoza, pues, estoy muy de acuerdo con el hecho de que Dios es como algo, un creador, como algo que simplemente creó al ser humano, creó al universo, y eso es todo, y ya a partir de ello nosotros nos desarrollamos en el mismo, y no es nada más trascendental como por decir, nos han hecho como, nos han enseñado como en nuestras casas, a la mayoría de personas, que es como que Dios es un ser, que no solamente es uno, sino que son tres, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay que alabarlo, arrodillarse hacia Él, porque es el misericordioso, y hay que pedir perdón por nuestros pecados, sino más bien siento que Dios es, como dice Spinoza, algo que nos creó y que con Él convivimos en el hecho de que lo tuvimos, como que algo que ya yace de nosotros y ya nosotros mismos nos vamos como desarrollando a partir de eso. Como nuestros papás, Dios sería como nuestros papás, y ya nosotros seríamos como esos hijos, como personas independientes y que solamente llevamos como nuestra sangre a Dios. Entonces, sí, eso es lo que yo creo.